Bueno, a lo largo del recorrido novelístico de Laura Restrepo, siempre se ha evidenciado una preocupación permanente por la vida política y pues la búsqueda de la paz, tanto en Colombia como en Argentina, ya que pues su experiencia como activista la llevaba en escribir muchos grandes relatos y pues Demasiados Héroes no fue la excepción. Claramente dicen que es algo autobiográfico, pero ella aclara en el final del libro que es una historia totalmente llena de ficción imaginaria, pero si uno no quiera decirlo, pues hay muchas situaciones muy parecidas en cuanto a la vida de Lorenza y de Laura. Por ejemplo, el papel de la mujer. Siempre en la historia se ve como una mujer luchadora, activista, amante de la política, preocupada por su hijo, para que comiera verduras, para que se preocupara por los fenómenos sociales. Y la vida de Laura también fue así. Tiene un hijo de padre argentino. No sabemos de pronto bien la trascendencia de la historia familiar, pero para mí fue como una catarsis. Quizá ella quiso contar su historia con personajes ficticios y de pronto se destapó, o yo no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que sí es la vida de ella o no es la vida de ella? ¿O si escondió cosas? ¿O no? ¿Por qué? ¿O qué quiso ella con la historia? ¿Mostrar de pronto una identidad? ¿Su identidad o la identidad de su país o de su Argentina? ¿Ustedes Bueno, qué pues, creen? pues yo pienso que o lo que yo percibí a través de la historia, o que quiero exaltar, perdón, Ok, dale. es la noción de identidad, de esa búsqueda de identidad. No puedo decir que principalmente en la vida de Lorenza, porque también está en evidente la vida de el hijo, Mateo, y de Ramón, evidentemente. Entonces, pues yo considero que, listo, hay que hacer un análisis elaborado sobre el aspecto que tú, claro, estás mencionando, pero también la búsqueda de identidad podría ser un aspecto importante. No sé, ¿tú qué piensas, Carolina? Bueno, pues yo creo que sí, que es como evidente que a través de este libro Laura Restrepo quiere mostrar un poco como su vida. Puede que no su vida como tal exactamente, pero sí creo que toma muchos elementos como autobiográficos para relatar esta obra. No solamente de su vida, sino también de contextos en los cuales ella pues ha estado, porque lo que hemos leído, lo que hemos visto de Laura Restrepo es que tuvo estudios en Argentina y que pues la mayor parte de su vida también estuvo acá en Colombia estudiando y ejerciendo su labor como docente. Entonces yo pienso que sí, que muchos aspectos son de esta obra, son de su vida y puede que los esté relacionando también como con otras anécdotas y todo, pero sí se evidencia muchas de sus vivencias. Sí, claro, y digamos, hay también aspectos de esta historia que quedan como en interrogante o en incógnita. Por ejemplo, el papel del papá, si realmente era un papá malo que le arrebató de sus brazos a su hijo, o si más bien fue como ese papel de salvador que lo que quiso proteger a su hijo de la dictadura. Entonces no sabemos bien cuál es el trasfondo de las cosas. Y o que la mujer, en vez de ser una mujer protectora, una madre preocupada, de pronto era una madre enferma, era una mamá preocupada pero obsesiva por el peligro, porque desde que tenía a Mateo 2 meses lo protegió y siempre tuvo miedo de que le pasara algo y efectivamente le pasó. Entonces de pronto ese papá quiso proteger a su hijo de la mamá, que estaba de pronto un poquito enferma, un poquito loca por esa situación y por el contexto en el que estaba metido. Entonces ahí también hay un aspecto que cabe resaltar y que no es evidente y no es, está un poquito tácito en la historia. Y de pronto Mateo, que ya es como el objeto paciente, no sino como el principal afectado por la situación, es el que representa el miedo de, para los dos, el miedo para los papás de que le pase algo, no sé. Pues ya que estamos hablando un poco de sentimientos,
no sé, pero bueno, en el transcurso de la obra yo pude evidenciar como una relación directa entre dos sentimientos que son esperanza y resentimiento. Pienso que, o sea, que en cada personaje estos dos sentimientos se evidenció en el transcurso de la obra, pues de una manera como evidente. En el caso de Mateo, pues como esa esperanza de encontrar a su padre, a pesar de que él a veces como que lo reprochaba y se quejaba un poco pues de la situación y como que trataba de no darle mucha importancia a pesar del hecho de que su padre no estuviera presente en su vida, siempre tuvo como esa esperanza de encontrarlo, de que él apareciera en algún momento. Y en cuanto al resentimiento, pues el resentimiento de que lo abandonó y de que no quiso como tener una vida más cercana en cuanto al desarrollo de su adolescencia, de su niñez, todo, con él. O sea, era como un resentimiento a ese padre que estuvo ausente. Por parte de Lorenza, pues siempre tuvo como la esperanza de encontrar a Mateo cuando él, pues cuando se lo lleva el papá. Siempre estuvo como en la lucha y todo, buscando contactos para poder encontrar a su hijo perdido, que pues estaba con el padre, pero pues igual no sabía en qué parte pues del mundo estaba. Y como ese resentimiento contra Forcas o Ramón, por llevarse a su hijo, por llevarse como a esa parte de su vida sin previo aviso, sino como todo muy escondido y dejándole solamente una carta. Y pues finalmente también en el caso de Ramón, pienso que como esa esperanza de él también se evidencia cuando él quiere volver a Argentina y seguir pues militando o seguir con sus ideas políticas, con sus ideales políticos y dejar a Colombia, porque pues era un contexto que simplemente él no, pues para él no era como lo que, como el lugar donde él pertenecía. Y pues también como la esperanza de no terminar en cierta parte esa relación familiar con pues con Lole o con Lorenza. Y en cuanto al resentimiento, pues vuelvo y repito, por haberse, o sea, haber terminado con Lole en cierta parte o haber tenido que dejar Argentina pues por estar con su familia en Colombia. Pues bien, pues yo a partir de pues sus argumentos y esta construcción frente al análisis de esta importante obra, pues cabe mencionar, como lo hice en un comienzo, frente a la búsqueda de identidad, esa noción de identidad, pues de mi parte permite hacer un análisis principalmente objetivo. ¿Por qué? Ya que estamos aquí haciendo un análisis, no es conveniente hacer subjetividades o suposiciones en el desarrollo de cada uno de los personajes, pero no sé, requiere buscar esa noción de identidad relacionado con ese cuerpo imaginario expuesto, tanto como lo mencionaban ustedes hace un momento, en Lorenza, en Mateo y en Ramón. Sin embargo, esa noción hay que tener en cuenta que abarca muchas connotaciones, muchas perspectivas de tipo social, cultural, de pensamiento, tanto en el nudo, inicio y posteriormente el desenlace de la historia, puesto que vemos que la historia comienza con un nudo, con el problema. Exacto, sí. Con un problema, después ya va el inicio, cómo fue que llegó a ese... El pasado, exactamente, la historia, cómo llegamos a ese nudo. Y después vemos ese desenlace, que es ese episodio oscuro al que fueron sometidos. fue creado toda la historia, y es como ese enigma al que nos arrastra a nosotros como lectores en saber cuáles fueron esas acciones buenas o malas, si fueron tanto de la madre o tanto del padre, en el caso de Ramón. Entonces pues vemos, no saliéndome un poco del tema, sino también haciendo referencia a la identidad, vemos por un lado Mateo, que es un adolescente que anda en un pleito constante con una identidad que él desconoce en sí mismo y una identidad impuesta por su madre. Por otra parte vemos a Ramón con una identidad que, no sé, desconocida, puesto que él vive o le gusta estar en el anonimato y le gusta estar en contra de esa dictadura argentina. Es que la misma Lorenza se encargó de hacerlo ver en un anonimato, porque nunca le contó al niño quién era su papá, sino que el mismo niño preguntó. ¿Qué pasó con mi papá? Exactamente. Bueno, y Lorenza, exactamente. Lorenza es una mujer que se cuestiona a sí mismo a partir
del hecho ocurrido de que Ramón haya, no sé, tomado al niño por unas semanas. Y bueno, este conjunto de acciones llevan a ver cómo ese cuerpo imaginario va ligado a las experiencias y vivencias de cada personaje. Sin embargo, más allá de esa percepción de cómo son las cosas, yo digo que lleva más a cuestionar esa identidad frente a qué es lo bueno y lo malo de esta situación y en el rol que desempeña pues cada personaje. Sí, es que de hecho, a pesar de que uno como lector entiende que el papá fue el malo, de todas maneras ella no lo hace evidente, ella hace evidente su dolor, su duelo, su angustia, su desespero, pero ella nunca del todo a través de las letras culpabiliza y lo hace malo, porque al final de todas maneras ella pues nunca lo vio como tan malo, siempre lo que decía Carolina era como una lucha entre el resentimiento pero la felicidad, pero con el perdón era una mezcla de sentimientos que no son de pronto, como que uno no puede poner el bueno, el malo, la víctima o el victimario, no, es como una combinación de cosas y es ahí como la trama en la que se envuelve y la que le envuelve al lector porque uno no se da cuenta de quién puede ser el malo o el bueno. Y pues al final el destino es el que juega una mala pasada, porque tanto que igual luchó ella por tenerlo y por cuidarlo y coincidencialmente va al mismo lugar donde su papá estuvo con él y con Lorenza, y concluye con que hasta que él no lo conozca bien no se va a devolver. Entonces queda como un sinsabor la historia y personalmente no me gustó porque pues uno espera otro tipo de final o que sea un final feliz de los tres, pero igual termina separándose y termina él estando al lado de su papá. Es que igual es un poco difícil como buscar un culpable cuando los dos son los padres y los dos quisieron siempre como el bienestar para protegerlo Mateo. del Exacto. contexto político tan pesado que estaba pasando. Exacto, que Mateo de cierto modo digamos que no tuvo como cuando fue niño, en su infancia, como la decisión de decir, bueno, me quedo con mi padre o con mi madre, pero tuvo que vivir como sí, las decisiones de sus padres, pero ninguno pensó como en algo malo para él, sino en su bienestar. Y de hecho el problema que hablaba Johnny, la identidad siempre ha estado presente y siempre va a estar presente porque de hecho ella dice a lo último que son personajes ficticios, de pronto no existan, pero al tiempo ella estará hablando de su identidad, sino que la disfrazan sus personajes y su realidad. Bueno, muchas gracias muchachos. No, a usted. A ustedes Gracias. por compartir el argumento. Y gracias a ustedes por escucharnos. Exactamente.